Buenas noches a toda Venezuela. Aquí estamos nuevamente en este año 2015, iniciando nuestro programa Oído al Tambor, y para expresar las cosas que sentimos, que recogemos en las calles de este país, y por supuesto, de alguna manera tener una vía, un mecanismo, cómo comunicarnos con ustedes. Ahí están nuestros Twitter. Hoy vamos a hablar con el concejal de Caracas, Jorge Millán. Fue él quien encabezó la plancha al municipio Libertador, y quisiéramos hablar, entre otros temas, no solamente qué están haciendo los concejales en Caracas para frentear una situación tan grave como la que vivimos y un gobierno tan ineficiente e incapaz como el que dirige Jorge Rodríguez, que solo se dedique a la politiquería y a insultar y agredir a la gente, y solo llegar a Caracas cuando uno viene entrando del occidente del país en Tazón, uno ve allí el mayor monumento a la desidia, a la irresponsabilidad. Por eso hoy, además de hablar de las colas, que hemos visto muy activo al concejal Jorge Millán en Caracas, trabajando en ese sentido, orientando, ayudando, proponiéndole soluciones a la gente. Jorge, bienvenido al programa Oído al Tambor, y quisiéramos pues que tú nos digas qué es lo que están haciendo. Por allí te vi en las horas recientes que transcurrieron diciendo que las colas ahora existen, pero que están escondidas en los estacionamientos. ¿Cómo es eso? Bueno, muchas gracias por la invitación, Ismael, y buenas noches a todos los que nos acompañan. Sí, vale, lo que pasa es que el gobierno está, tú sabes, como aquella señora que no limpia la casa y cuando tiene visita agarra todo ese sucio y lo mete bajo la alfombra. Claro. O aquel señor que no le gusta bañarse. O como el gato. Sí, no le gusta bañarse y agarra y se echa ese poco de desodorante y ese poco de perfume creyendo que se le va a quitar el mal olor, sí, pero por donde va, sí, deja la estela. Bueno, así está el gobierno, porque ¿qué está haciendo el gobierno? En vez de resolver el problema de las colas en el fondo, claro, que es un tema de abastecimiento, es un tema de producción nacional, de escasez, sí, adicionalmente, que ya es más grave. Ese problema de fondo no lo está teniendo el problema. ¿Qué está haciendo el gobierno? Declarándole la guerra a las colas. Entonces, y no sé ni siquiera a las colas en términos reales, a las colas públicas. Claro. Porque al gobierno no le importa que haya más de 5.000 niños haciendo cola, no se ven parados uno sobre otro en el JM de Los Ríos para poder ser operados, claro, y están en una situación crítica. Pero no hay insumos, los tratamientos no se consiguen, entonces esos niños están haciendo una cola que es de las peores porque su vida está en riesgo. Al gobierno no le importa que la gente siga haciendo cola en el Bicentenario, que fue la denuncia que pusimos ahí en plena Plaza Venezuela, siempre y cuando no se vean. Entonces, ¿qué hicieron? Y enseñamos la foto. Los metieron en el estacionamiento en un sótano a pasar calor. Bueno, habrá unos que dicen, bueno, por lo menos no llevan sol. No llevan sol y si llueve no se mojan. Eso puede ser, pero la razón de la acción del gobierno debería ser eliminar la cola, porque hay productos y la gente no tiene que estar haciendo cola para ver cuándo llegue en algún automercado o en alguna bodega la leche, en otra la mantequilla, en otra las caraotas y los productos básicos, que, claro, al final nosotros lo que tenemos es a los venezolanos corriendo de cola en cola, viendo a ver cómo surten sus requerimientos básicos, y adicionalmente con un grave drama. Porque hay gente que dice, Ismael, que es que eso que están haciendo cola son personas que trabajan y que han hecho un negocio de las colas. Pero yo te pregunto algo, si tú eres un venezolano o una venezolana y tienes que trabajar, y con ese ingreso que te da tu trabajo, es que tú compras tus alimentos, sostienes a tu familia, o haces cola o trabajas. Claro. Entonces tú has tenido que generar un mecanismo de ver, entre otras cosas, grupos que se llaman y se hacen el quite. Entonces tú ves de repente que en un centro comercial, que apenas llega un producto, ¡ah!, llega un gentío. Sí. ¿Y eso qué es? Gente que va a comprar para revender. No necesariamente, es que la gente está alerta. O sea, la gente ha generado mecanismos de comunicación para decir, unos porque estaba una amiga, otras porque el cajero es pana, como podríamos decirlo, otro, claro, porque el tipo del almacén sabe, o porque el lleva el camión sabe. Entonces hay una red que todo el mundo se informa y la gente empieza a tratar de poder abastecerse del producto que llegó, ya sea harina de maíz, ya sea cualquier producto. Ahora, claro, lo grave de esto es que el gobierno, como con todo lo que viene ocurriendo en el plano económico y social, lo que pretende hacer es esconder las cosas, como que si no nombrarlas significa, sí, su solución. Ahí tenemos los índices de inflación, que por cierto la carta de Giordani lo dice. Dice, bueno, ¿cómo el presidente Maduro esconde los índices de inflación?
¿Tú crees que la inflación se desaparece porque no se publican los índices? La gente lo vive en su bolsillo. Sí. Si usted antes tenía un salario mínimo y con ese salario mínimo usted podría comprar sus alimentos, etcétera, y hasta recrearse, ahora usted con un salario mínimo no alcanza la cesta básica que está en 17.000 bolívares. Claro. El dólar que ellos llaman guarimbero anda muy lejos, ¿no? Y no hay manera de que eso baje, porque además hay una situación que ayuda al desabastecimiento y a la escasez, que tiene que ver con la destrucción del aparato productivo, con la destrucción del sector manufacturero en el país, con toda una cantidad de cosas que han ocurrido, pero también en estos días compré una cajita de aspirina en una farmacia que la conseguí y una cajita... ¿Tuviste suerte? Bueno, claro, pero cuesta 4 bolívares. 4 bolívares de pronto no cuesta. Yo no digo que hay que aumentar la aspirina, pero hay una irrealidad porque resulta que ese es con $1 que se compra a 6.30. Entonces el gobierno hace mucho tiempo que no les da los dólares al sector farmacéutico, le adeudan más de 1.500 millones de dólares. Entonces hay una situación allí gravísima que está ocurriendo y que tiene trancado el juego. Y por supuesto, para que esos productos tenga el pueblo acceso a ellos, terminan convirtiéndose todo el país en un mercado negro, en un mercado paralelo. Ya no solo es el dólar, es que, bueno, de pronto, mira, chico, tienes tal cosa, o ponen en las redes sociales y uno de pronto consigue un frasco de remedio porque a alguien le quedó algo. Estamos realmente en una situación calamitosa, Jorge. Entonces yo quería preguntarte lo siguiente. En los sectores populares de Caracas, en los barrios que me consta tú te metes adentro de esos barrios, ¿qué cambios se han dado con respecto a este tema que hoy estamos planteando de lo que fueron la realidad del 8 de diciembre, donde fuimos tanto tú como yo candidatos en Caracas, y cuál es la realidad que hoy se vive? No, hay un cambio de 180 grados, Ismael, porque obviamente que ya el modelo que venía generando sus señales de agotamiento fracasó totalmente, está haciendo agua y eso lo están padeciendo todos los venezolanos. Claro. Entonces, la gente sabe que en un país que entraron tantos dólares, 1.000.000 de millones de dólares más o menos, bueno, ¿cómo es posible que la gente esté sometida a hacer cola, que el salario no le alcance? Y ojo, la gente también, la gente subestima, la gente se informa, la gente ve qué es lo que está pasando en Colombia, en Ecuador, en Perú y lo que pasa en Venezuela. Entonces, ¿qué está pidiendo la gente de los sectores populares? Un cambio. Claro. La gente sabe que esto se agotó. La gente no es tonta, la gente sabe que ese dólar a 6 que tú hablas, ese preferencial, ese es el dólar de los vivos, de los enchufados, de los bigotones. Claro. No por los bigotes tuyos, sino el de allá, que él habla de los pelucones, no, de los bigotones, esos enchufados que están allá y que, bueno, ellos llaman y le dicen, dele dólares a este y a aquel no. Y el otro, que ya se puede mencionar, porque la nueva ley de ilícito cambiario se puede mencionar, que está en 180 y pico de bolívares. Y no baja. Y no sigue subiendo, se duplicó en diciembre. Ese es para los pendejos, como decía Ura Prietti. Citando, bueno, es intelectual, no podríamos decir que es una mala palabra. Entonces nosotros tenemos que comprar los productos a ese precio, mientras unos vivos se están embolsillando el dólar ese, amparados por la red de corrupción que maneja el Estado. Y bueno, entonces ahí empiezan las distorsiones. Los productos, se dan los dólares, pero los productos no llegan. Claro. Ahí arranca el problema. Ahí están las empresas de maletín que también denunció Jordani, que son 25.000 millones en un año, Ismael, porque hay economistas que calculan que hasta el año 2012 eran 130.000 millones de dólares. Que se metieron en el buche. Los negociados del petróleo con Petrocaribe quieren aumentar la gasolina. Pero ¿y el poco es real que han regalado? ¿Y quién sabe cuántos guisos hay allí? Porque ahí está el tema de la señora y el señor, los hermanos Parada, que presuntamente están involucrados en un hecho de corrupción, que son los que distribuyen la gasolina. ¿Esos qué eran? ¿De la guerra económica? No, esos son los que le están haciendo la guerra económica al bolsillo del venezolano junto con este gobierno. Claro. Sí, es que el gobierno siempre habla de guerra económica frente a una economía de guerra, que es lo que tenemos. Y fíjate, y sobre el tema de la guerra económica era que te iba a preguntar algo, ¿no? Porque el gobierno diseña un esquema de confrontación precisamente para no darle la cara a los problemas reales ni ir al fondo de la destrucción del aparato productivo y todo lo que ocurrió. Entonces la culpa es de Fedecámara. Yo no tengo por qué defender a Fedecámara, ellos son mayores de edad y pueden hacerlo, pero en tal caso, el aparato productivo nacional, no es verdad que la inmensa mayoría de nuestra gente, de nuestros productores, tanto en el campo como en la ciudad, son pillos, son bandidos. Por el contrario, creo que ser empresario hoy en Venezuela es como bueno, un milagro, ¿no? Ese diseño
que el gobierno empuja de decir que aquí hay una guerra económica? ¿Cuál es tu apreciación, Jorge? ¿Por qué tú crees que el gobierno, en vez de asumir de una vez por todas y decir cuáles son las medidas económicas que se tienen que tomar, que nunca termina de anunciarlas, por el contrario, todos los días inventa un pleito o busca un nuevo enemigo para justificar su existencia y su ineficacia? Bueno, yo creo que el presidente de la República está como aquellos borrachos que llegan tarde a su casa, besuqueados por la mujer que no es la señora de su casa, Claro. y no les queda otra cosa, Ismael, que llegar armando un lío en la casa Como decía el conde Guacho. para evitarse. El conde Guacho decía que había que llenarse de grasa y de gasolina para decir que el carro se le había Bueno, sido. pero él no llega pidiendo excusas, él llega armando un lío. ¿Por qué no me tienes el desayuno aquí? Para que no dé chance de que replique. Pero la gente no es tonta. Mira, en los sectores populares que tú preguntabas, y eso hay que insistirlo. Mira, la gente está muy clara de que la corrupción se ha comido al gobierno, que esa corrupción le está costando el bienestar y la calidad de vida al pueblo venezolano. Y que el gobierno lo que busca es excusas. Esas excusas al final lo que están haciendo es profundizando la crisis. Porque yo comparto contigo, nosotros no tenemos aquí que defender a los empresarios, ellos tienen su autonomía, pero claro, sin embargo, lo que sí tenemos que decir es que si usted le pregunta a una persona dónde prefiere trabajar, si en una empresa del Estado, o en una institución del Estado o en una empresa privada, y las encuestas indican que la mayoría de los venezolanos prefieren una empresa privada, por algo será, porque hay un salario más digno, porque hay un mejor trato, porque hay unas condiciones mejores. Entonces, no hay país que progrese si no hay un equilibrio entre la empresa privada y el Estado. Y aquí el problema es que el Estado no ha comprendido eso porque se lo quiere quedar todo. Además, porque la corrupción es muy voraz. Y en la medida que la corrupción consigue... Pero una cosa desproporcionada. Consigue un sitio donde chupar, claro, bueno, esa no responde a ningún interés del pueblo. Y eso es lo que ha venido pasando. Entonces usted ve algunas empresas privadas, caso de la harina de maíz, que a lo mejor la empresa privada produce el 80% de la harina de maíz teniendo el 50% de la capacidad productiva. En cambio, las empresas del Estado de harina de maíz tiene 10 marcas. Tienen el 50% de la capacidad productiva, pero producen el 10%. Bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Quién se coge esos reales? ¿Qué pasa con esas industrias? Bueno, afortunadamente se ha anunciado esa política de ustedes, los diputados, que van a ir a esas empresas, claro, y a los comercios a inspeccionar. ¿Qué pasa con la cabilla, Jorge? ¿Qué pasa con el cemento? Que la gente aquí construye, pero ahora no consigue, digamos, ni cemento, y eso tiene el monopolio el Estado. Totalmente. Claro, y uno escucha los cuentos, Ismael, al final eso termina en algún funcionario que se lo entrega a otro y entonces terminan haciendo edificios, casas para cualquier boliburgués, bueno, con las camillas y el cemento del pueblo. Entonces aquí lo que hay es una gran crisis y el gobierno está tratando de correr la arruga, acusar y buscar un responsable. Pero yo creo que esas tretas como las de DACA, aquel DACazo, ¿dónde están los presos? Que eran ellos quienes le daban los dólares. Entonces luego se dieron cuenta, sí, ahí sí me di cuenta de que estaban cobrando caro. Para el final, ahí están abiertos con precios bien caros, ¿oyó? Sí. Entonces yo creo que ya la gente sabe que son excusas. La gente está cansada, la gente sabe que este modelo se agotó, que este gobierno ya no da para más, porque no tiene unas políticas claras que puedan generar una solución y que la gente les crea en ese sentido. Y vamos a ver, como tú dices, las medidas. Ellos han hablado que hay una guerra económica. Yo te apuesto que la devaluación de ellos va a ser una devaluación criminal cuando terminen de abrir este método que están hablando. Sí. Van a manejar los dólares supuestamente en bolsas de valores. ¿De quiénes son esas bolsas de valores? De gente absolutamente militantes del PSUV que se meterán a corredores de bolsas y cosas de esas y que tendrán allí su negocio para seguir reciclando lo que tanto daño ha hecho en este país, que es la corrupción. Jorge, no podemos marcharnos de este programa contigo hoy sin que nos digas qué solución le está dando este señor Jorge Rodríguez al tema de la basura en Caracas, que yo cada vez que entro, voy a La Victoria, vengo a Caracas y paso por allí por Tazón, ya no solo es que estaba por llegar al techo de una gran edificación allí que hay, sino que eso creo que ya lo superó y la situación de los vecinos de Las Mallas, de Coche, de toda esa zona. Hoy estuve hablando, por cierto, con un amigo en la Asamblea Nacional
que nos acompañó en la campaña electoral y me dice que ellos están en una situación desesperante. ¿Qué medidas ofrece el gobierno municipal de Caracas y qué han planteado ustedes con respecto a eso? Bueno, la respuesta de Jorge Rodríguez es ninguna. Yo estuve en Coche y estábamos por el hospital de Coche y el olor que llega allí, bueno, es insoportable. Los vecinos, obviamente, que se quejan para el caso de la planta de transferencia. Pero Libertadores es el municipio con el cobro, la tarifa más alta del aseo. Por cierto, tarifa ilegal, porque las tarifas, de acuerdo a la ley, son vía ordenanza. Y el alcalde Jorge Rodríguez, porque como él prohíbe que la gente camine por la calle, como él es un todopoderoso del PSUV, él no le importan las leyes. Claro. Entonces, él decretó las tarifas. Imagínate tú. Y las incrementó. No se discutió en la Cámara. Nada, de manera ilegal. O sea, que el ciudadano que esté pagando esa tarifa está haciendo un pago que no es el que le corresponde, porque el que corresponde es el del último, la última tarifa de acuerdo a las ordenanzas. Pero, que ya era alta, ¿no? Que ya era alta, pero si por lo menos usted dice, bueno, yo subí porque compré tantos camiones, porque mejoramos las rutas, porque tenemos un plan de limpieza de tal y cual forma, porque al final, siendo del Estado, no debería tener lucro. Claro. Pero bueno, ¿por qué esa cantidad de dinero y esa poca efectividad? Bueno, no nos queda más que pensar que ahí hay algo no huele bien. Claro. Eso huele como huele las mallas, huele mal. Así es. Ahora, solución, Ismael, no hay ninguna. Nosotros hemos venido presionando, insistimos permanentemente en que se revisen las tarifas, en que se genere una política que pueda modernizar el sistema de tratamiento de la basura en Caracas y que debería ser de la Gran Caracas y debería haber un convenio con los otros municipios y que en conjunto pudiéramos buscar soluciones. Tú planteaste varias cosas. Sí. Hoy hay industrias o plantas de tratamiento que incluso terminan produciendo con la basura ladrillos para la construcción o generan energía eléctrica con los gases que se emiten. O sea, hay varios mecanismos. Claro. No es posible que nosotros en Caracas, Ismael, seamos el primero por las cosas malas, el primero en violencia, la primera ciudad en miseria en América Latina, la primera ciudad en homicidios. Subimos en 15 el número de homicidios por cada 100.000 habitantes entre 2013 y 2014. Estamos en 134, de acuerdo a los últimos números de homicidios por cada 100.000 habitantes. Entonces, obviamente que aquí hay una mala gestión en términos generales y en el tema de la basura, Ismael, bueno, basta meterse en los sectores populares para que veamos cómo están en las calles. A veces, por donde pasa la reina, como quien dice, limpian, pero de resto... Bueno, Jorge, gracias. Vamos entonces en la parte final de este programa que es el oído al tambor. Ahí viene Ismael, oído al tambor. Ahí viene Ismael, oído al tambor. Con Ismael, oído al tambor. Hemos venido planteando durante estos tiempos que el gobierno siempre ha buscado a quién echarle la culpa de lo que es su propia responsabilidad, de haberse salido de la Constitución, de haber perseguido a quienes producen en el país. Hemos dicho en muchas oportunidades que en el eje que va desde Guarenas hasta Puerto Cabello han cerrado más de 570.000 grandes, medianas y pequeñas empresas. El gobierno ha expropiado más de 1.500 empresas. Cuando uno va hacia el centro de Venezuela, uno ve un monumento allí a la desidia, como es el haber expropiado más de 2.000 hectáreas productivas de caña de azúcar y hoy lo que hay son hectáreas de galpones que ya está develado que era para producir tomate, cebolla, pimentón, pero lo que está develado es que allí nunca se sembró ni una semilla de auyama ni una mata de cilantro. Pero también se destruyeron en Venezuela más de 4 millones de hectáreas productivas. No hay una sola empresa que el gobierno haya tomado, que se haya hecho posesión de ella, ya sea por la vía de expropiaciones, que muchas no las han pagado, o que haya comprado que esa empresa esté productiva. Y los diputados de la fracción de Primero Justicia, a la cual formo parte, pertenezco, pero también lo vamos a hacer junto con los diputados de la unidad y lo haremos con nuestros concejales, en definitiva con el país, tenemos que convertirnos en contralores sociales para decirle la verdad a Venezuela de lo que hoy ocurre. En las puertas de las fábricas nos verán en las próximas horas, en las puertas y en las entradas de esas haciendas que destruyeron en Barinas, Cojedes, Guárico, en Portuguesa, los
nosotros éramos un país que nos autoabastecíamos de café desde la época de la colonia hasta ahora, y hoy el 60% del café que consumimos lo traemos de Nicaragua. Países como Bolivia, Ecuador, que tienen un modelo político parecido al venezolano, no se han metido con el sector privado. Incluso nos da vergüenza que nosotros, que somos un país petrolero, hoy estemos por debajo de los índices de penúltimo país del mundo. En lo único en que estamos de segundo lugar es en el tema de la corrupción, porque quienes hoy gobiernan han convertido este país en un antro de pillaje, de saqueo del erario público, mientras tanto en los sectores populares los problemas no se resuelven. De tal manera que durante el año que es un año crucial porque se trata de revertir, de producir un cambio de lo que hoy ocurre mediante unas elecciones parlamentarias, estaremos aquí en el Oído al Tambor todos los lunes analizando distintos tópicos, distintos temas, pero fundamentalmente dando la cara en la calle, en la asamblea y donde quiera que estemos, para decirle al país: aquí hay una fuerza que está dispuesta, que no se arrodilla, que no se entrega y que está dispuesta a dar la cara por los intereses más altos de nuestra patria. Hasta el próximo lunes nos veremos nuevamente en el Oído al Tambor.